Buenas tardes. Para empezar esta entrevista, le voy a hacer dos preguntitas de concepto. El primero, que nos cuente su motivación para estar concursando para este cargo de defensor civil. Y el segundo, que nos cuente cuál es la importancia a su criterio de la defensa pública y especialmente en el distrito en Tartagal. Bueno, mi motivación tiene que ver, digamos, con el cargo que yo ejerzo actualmente. Yo soy secretaria de Asesoría de Incapaces de Tartagal. Hace ya 3 años, soy de Salta, pero en 2021 nos mudamos con mi pareja a Tartagal y ahí estamos haciendo nuestra vida y también nuestra carrera profesional. Y de la experiencia que yo tengo en la asesoría de incapaces, en donde nosotros vemos procesos de todos los fueros, conozco la problemática que hay, la problemática de vulnerabilidad, los grupos familiares, cuáles son los conflictos, las principales vulneraciones de derechos que tienen no solo los niños, las personas que están restringidas en la capacidad, sino en general, digamos, porque son grupos familiares, o sea, tienen un proceso de alimentos, de régimen de comunicación, procesos de violencia, incluso a veces también procesos penales. Entonces nosotros en la asesoría vemos el contexto, digamos, es como si fuera un mapa de lo que es la situación en el distrito. Y mi motivación también tiene que ver con la importancia que tiene el cargo. Si bien, digamos, a mí me gusta mucho el trabajo que hago, es también un trabajo de oficina. Entonces me parece que el hecho de poder acceder a una defensoría, a ser magistrada, ir a audiencias, poder gestionar, es como un impulso para desarrollar otras tareas que no estoy desarrollando ahora y donde yo creo que puedo contribuir. O sea, en ese sentido siempre, a mí me interesa, siempre que me llega un caso o que dictaminamos, la defensa de los derechos. Y la defensa de los derechos en el proceso, en donde a mí me parece muy importante que haya celeridad en lo que es el trámite, ¿bien? Si bien los procesos de familia hay un impulso oficioso y el juez tiene que hacer que avance, y de hecho lo hacen, también, digamos, depende de las partes, de los abogados litigantes, de los defensores, de los asesores, y en ese sentido, no sé, yo creo que desde la defensa pública puedo impulsar los procesos, interponer acciones. Es otro rol que es un rol más activo que el que tengo ahora. Entonces ese es, digamos, el sentido y por qué me interesa el cargo. Bien. Gracias, doctora. Doctor Barrionuevo. Doctora. Sí. ¿Qué actividad hace en particular la defensa pública que no hace ningún otro tipo de defensor o que no hace el defensor particular? ¿Qué tipo de tareas? La actividad extrajudicial. Judicial. Extrajudicial. No, dentro de la judicial. ¿Cómo? Perdón. Dentro de la judicial. Dentro de la judicial, actividad que haga el defensor distinta de un defensor particular. Un defensor particular, que especialmente en realidad la ley se le asigna a la defensa oficial en algún tipo de procesos. ¿No habla de cuando son personas ausentes o declaradas ausentes? Exacto. Bueno, en ese caso, cuando son personas inciertas, se desconoce el domicilio, se mandó oficio al correo, a la policía, a la Secretaría Electoral y no se puede dar no se tiene el domicilio cierto, actual, y se publican los edictos y la persona no comparece al proceso, en ese caso se tiene que designar un defensor oficial, bien, para que lo represente en juicio. Ese defensor, lo que tiene también judicial o hasta extrajudicialmente que hacer, es tratar de realizar todas las diligencias para poder dar con el domicilio de esa persona. Bien, seguir mandando oficios por ahí en el sistema informático, encontrar datos de familiares. ¿Y en el proceso? En el proceso tiene que presentarse si se va a valer de las constancias que hay en la causa. Bien, eso es como una limitación distinta de si tuviéramos a la persona y pudiéramos escuchar. ¿Es un mero control de legalidad o tiene que gestionar en serio los intereses de la ausente? No, tiene que gestionar en serio
con los elementos que tiene en la causa y en su caso, digamos, recurrir la sentencia. Si tiene algún basamento para recurrir, tiene que recurrir. Bien. Otra pregunta también de tenor práctico. Se acerca en un sucesorio, un cliente asistido por la defensa oficial, le pregunta a usted qué va a ocurrir con los gastos de la caja, porque no tiene dinero para pagar los impuestos del sucesor. En ese caso, caja de abogados no pagaría porque es una defensa pública. ¿Y en base a qué? ¿En base a qué? En base, digamos, a la carencia de recursos que tiene la persona. Pero también se podría afirmar desde ese lugar que va a haber un mejoramiento patrimonial de esa persona. En el caso que hubiera un mejoramiento, sería, digamos, la Defensoría General la que tendría derecho a la regulación, digamos, de los honorarios y la que también se ocupa de los gastos causídicos. ¿Sabe si esto se ha judicializado, si hay algún precedente relevante? No. ¿Fallo plenario Tapia? No, la verdad no. No hay un fallo plenario sí. que pone luz sobre eso en virtud de la interpretación de la ley orgánica del Ministerio Público y cuál es el sentido del aporte a la caja, que es la contribución del trabajo fertilizar. Una contribución que surge del trabajo del abogado que tiene la matrícula habilitante. Doctor Medina. Hola doctora, buenas tardes. Buenas tardes. En la Defensoría Oficial, en Tartagal, seguramente le va a tocar defender intereses de miembros de comunidades indígenas. Doctora, ¿usted qué plexo normativo conoce respecto de comunidades indígenas? Sobre todo para ejercer defensa frente a cualquier tipo de acción, sobre todo cuando se discute el tema de posesión de tierra, esas cosas. Bueno, antes, cuando estaba en vigencia, se podían suspender la ejecución de los ¿Estaba en vigencia qué? La ley, la 26.160. Muy bien. Ahora, digamos, ya no está esa normativa, entonces, para mí, indefectiblemente tenemos que recurrir a la normativa constitucional y a la normativa convencional, porque tanto la Constitución Nacional como provincial establecen que las comunidades indígenas tienen derecho a la protección y les reconocen, mejor dicho, la propiedad y la posesión comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Muy bien, doctor. Hay un reconocimiento y hay un reconocimiento también en el convenio 169 de la OID, que si bien no se limita al tema de la propiedad, dice lo mismo, digamos, que si no se puede desplazar a las comunidades sin que haya un consentimiento previo, informado y libre de las comunidades, o si hay que ejecutar alguna obra en territorio de las comunidades o que pueda afectar sus recursos naturales, es necesario que haya una consulta previa y que se informe. Entonces, todos esos derechos de rango constitucional, de rango convencional, tienen que hacerse respetar, ¿bien?, en juicio. Muy bien, doctor. Doctor Romani. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Usted está en una zona fronteriza, o está aspirando para un cargo que es zona fronteriza, Sí. y seguramente va a tener que lidiar en algún caso con personas que se acercan a pedir la asistencia de la defensa pública, que no son de nuestro país, no sé, pongamos oriundo de Bolivia, que es la frontera más cercana en este caso. Sí. Hay criterios para aceptar distintos tipos de casos, entre ellos el certificado de pobreza, no como certificado en sí mismo, pero en definitiva, gente de escasos recursos únicamente puede acceder a ese tipo de defensa. ¿Usted cómo haría para identificar, por ejemplo, en el caso de una persona que no sea de nuestro país y que califique para la atención en la Defensoría Pública? ¿La atendería, no la atendería? ¿Pondría algún requisito especial? ¿O cuál sería su criterio en ese caso?
porque casos como eso va a tener mucho. No tengo conocimiento de que haya alguna distinción, digamos, por nacionalidad, ¿bien? En lo que es la atención. Sí se necesita también con el documento de identificación no vamos a obtener datos, entonces sí pedirle todos los documentos y alguna constancia de si en su caso tiene un trabajo formal, la constancia de su recibo de sueldo. Sí habría que gestionar, digamos, quizás con algún organismo, digamos, del país limítrofe para que nos informe esas cuestiones. Pero en principio no tenemos tanto acceso a esa información. Por ahí sí averiguar en el Registro Nacional de Personas si la persona está identificada, enrolada, si tiene residencia permanente en el país, en la provincia. Yo tampoco conozco si hay una normativa específica, pero es algo que seguramente es habitual en los distritos como para el que usted está concursando. Por ahí para lo que es la actuación en el ámbito extrajudicial o para consultas, asesoramientos, no vi, digamos, en los expedientes judiciales intervenciones, o sea, que la defensa pública actúe. Está bien. Y bueno, y algo complementando la pregunta del doctor Barrio Nuevo, en una actuación, en un sucesorio, que interviene Defensoría y se regulan honorarios. Esto es de criterio y no necesariamente jurídicamente, porque esto está zanjado, como bien dijo el doctor Barrio Nuevo. Y la regulación de honorarios está marcada en la ley del ejercicio profesional, en este caso. Entendemos, o yo entiendo en particular, que está planteada para los abogados litigantes porque en este caso un funcionario judicial tiene un sueldo aportado por el Estado. ¿A usted no le parecería, más allá que lo regulado vaya para el Ministerio Público y para los gastos y toda esta historia, que podría ser una situación donde habría una doble compensación, si se quiere, porque los honorarios son por la labor profesional y no a favor del sistema en sí mismo, que es un sistema que está dispuesto por el Estado? Es de opinión. Sí, a mí me parece que es el sistema en sí mismo el que permite la labor profesional y que haya una defensa efectiva, eficaz, que se cuente con los recursos. O sea, hasta para publicar unos edictos. Entonces, en ese sentido, sí me parece que es importante que ingresen, digamos, los honorarios y que se regulen y que ingresen a la Defensoría, pero para poder atender todos los gastos que tiene. En ese caso tendría que tener un límite. Y aparte porque es una actividad de la que los herederos se benefician igual que la actividad de los abogados litigantes. ¿Bien? Bueno, muchas gracias. Doctora Majul. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctora. ¿Conoce cómo está conformada la Defensoría hoy? Si ve alguna falencia, ¿qué podría mejorar usted dentro del ámbito en que usted se desempeñaría como defensora? Sí, por lo que yo tengo entendido, bueno, está Andrea Guzmán, que es defensora subrogante, hay 2 secretarios. Me comentaron que uno se dedica a la parte civil y otro a la parte de familia. Tienen 3 empleados administrativos, una de las empleadas está con licencia por maternidad y después una persona que está en mesa de entradas. Yo lo que estaba pensando es el tema de la organización del trabajo, que si hay un secretario para todo lo que es la parte de familia y representa casi un 80% o más del trabajo de la Defensoría, me parece que yo implementaría otra distribución o quizás equiparar, digamos, el número de causas. Después yo lo que es la organización interna de esa oficina no la conozco porque tendría que estar ahí para ver, digamos, cuáles son las interacciones, cuáles
cuáles son los puntos fuertes y en qué cuestiones hay que mejorar. Sí, me parece que son muy proactivos a la atención al público, a escuchar a la gente. Me comentaba Andrea que ya tiene el teléfono para recibir consultas, e incluso atiende fuera del horario laboral para poder responder a la gente. Entonces, en ese sentido, creo que es una buena tarea la que hace la Defensoría, y apoyada también por la asesoría itinerante, ¿no?, que permite llegar a los lugares donde... ¿Y usted tomaría como esa misma iniciativa de ella? Sí, tomaría esa iniciativa, pero aparte de eso, también me gustaría reforzar, digamos, lo que es el seguimiento y el control de los procesos. El ofrecimiento de pruebas, la producción de pruebas, porque yo creo que si los procesos, si planteamos bien el caso, ofrecemos las pruebas que tenemos que ofrecer de forma simple y práctica y vamos haciendo el seguimiento del caso, podemos llegar a sentencia o a un acuerdo, alguna solución conciliatoria, depende del tema, y vamos a terminar ante los procesos, y eso va a descomprimir la cantidad de trabajo que tiene la Defensoría. ¿Utilizaría la inteligencia artificial para algo en particular que le sirva en su función? Y yo creo que hay cuestiones que se pueden estandarizar, como los oficios, escritos de trámite, pero creo que tendría que ser un programa de inteligencia artificial que esté diseñado para la administración de justicia, con todo lo que implica, digamos, porque no conozco mucho de inteligencia artificial, pero por la experiencia o de usarla, veo que es como muy general y por ahí no se circunscribe al caso concreto. No va a haber ¿cómo puedo llamarlo? La particularidad de el tipo de forma de trabajo, o incluso las leyes, porque por ahí se confunde, porque tampoco tendría que ser específica para lo que es la administración de justicia. Bien, a veces las búsquedas que hacen no son certeras, pero siempre, si se puede implementar la inteligencia artificial para ahorrar tiempo, para hacer más eficaz, digamos, los trámites, me parece que sí, nos ahorraría mucho tiempo, no solo a la Defensoría, también en las asesorías, a todos los organismos, pero siempre controlado, digamos. Gracias, doctor. Doctor Burgos. Gracias, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Una primera pregunta que pido que me la conteste brevemente es sobre su motivación para participar de este concurso, y la segunda, que me cuente sobre el rol y la importancia de la defensa pública, sobre todo en el distrito en el que está concursando. Bueno, en cuanto a la motivación, considero que no es otra que la necesidad o el impulso inevitable de seguir creciendo, de acceder al cargo máximo de la magistratura. Yo lo dije en otras entrevistas y considero que hay que tener un perfil para ejercer la profesión de manera liberal, pero también hay que tener un perfil o una vocación determinada para hacer la carrera judicial, y lo máximo que uno aspira cuando accede a la carrera es el cargo de la magistratura. De todos los concursantes, creo que soy la única que nació o se formó como abogada dentro del Ministerio Público de la Defensa. Así que yo salí de la universidad un viernes 18 de febrero del 2011 y un lunes 21 ya estaba postulándome en una defensoría como pasante ad honorem. Esa decisión la mantuve porque estuve casi como 3 años como pasante, después fui mejorando mis condiciones laborales hasta el día de la fecha que me encuentro como profesional en planta en una defensoría civil. En cuanto a la importancia del rol, yo creo que fundamental no es otra que un rol constitucional. Está constitucionalmente prevista el rol de la defensa pública para representar y asesorar íntegramente a estas personas que están dentro de un círculo de lo que se llama vulnerabilidad por la carencia de recursos, ¿sí? Y también los declarados ausentes en un proceso civil. Esta representación, como digo, está prevista en la Constitución
y es una manera del Estado, que el Estado les otorga representación o acceso a la justicia a las personas que están en condiciones de vulnerabilidad por carecer de recursos para pagar o afrontar los gastos de un abogado o de pagar todo lo que significa acceder a la justicia para la tutela de su derecho. ¿Sí? Así que para mí es fundamental el rol del defensor. Bien, gracias doctora. Doctor Leonardo. Buenas tardes, doctora. Doctora, bueno, usted mencionó la defensa de los vulnerables, la defensa de los ausentes. ¿Cuál de esas actividades es exclusiva del Ministerio Público de la Defensa? La representación sí. De las personas carentes de recursos. ¿Esa es exclusiva de la defensa pública? No. También puede ser representado por un abogado de la matrícula. ¿Y cuál es exclusiva de la defensa? La de los ausentes declarados en un proceso civil. Cuéntenos respecto de esa actividad, ¿qué opinión le merece? ¿Es importante? ¿No? ¿Por qué? Bueno, particularmente yo creo que el ausente también es un vulnerable, a pesar de que no está reconocido como tal en los instrumentos. La declaración de ausencia significa una persona que está presente en algún lado, pero que no está en conocimiento de un proceso. Es decir, son las personas determinadas o cuyo domicilio se ignora y han sido citados debidamente por un edicto previo a una información pequeña, sumaria, en donde se piden informes a la Cámara Electoral, al correo, a la policía, para ver si es que hay algún domicilio de esa persona que está siendo demandada para ubicarla. ¿Sí? Después de la publicación de los edictos, si no se le encuentra, se le designa un defensor de oficio para ser representado. ¿Y cuál es la función del defensor oficial? La función del defensor oficial es justamente garantizarle la representación, la tutela de su derecho de defensa en juicio y el rol también de buscarlo, ¿no? Activamente. Obviamente que cuando nosotros tomamos intervención por ausentes en un proceso civil, pedimos medidas tendientes a la búsqueda del declarado ausente, que pueden ser de cualquier estilo, ¿no? Bien, ¿y hay en algún tipo de instancia en que se proceda como si fuera un ausente el demandado, aunque formalmente no esté declarado como tal? ¿Cómo? Si hay algún tipo de medidas o de actividad procesal que se puede hacer aunque todavía no esté medidas preparatorias, por ejemplo. En la prueba anticipada, sí, también. Como es anticipada, es anterior a la etapa de la declaración de la notificación de la demanda, entonces la obligación del que pide la prueba anticipada es justamente hacer participar al defensor que se designe por ausente, en este caso porque no está representado el demandado todavía, no hay demanda. Bien. Otra pregunta, doctora. Viene afligido un cliente de la Defensoría que fue asistido en un sucesorio, diciendo que ahora que está por finalizar el sucesorio no sabe cómo va a ser con el pago de la caja de abogados, que un familiar que terminó un sucesorio le dijo que era mucha plata eso, y él no sabe de dónde va a conseguir la plata para pagar la caja para poder terminar el sucesorio. ¿Qué le responde usted? Bueno, seguramente si hay que pagar aportes es porque intervino un abogado de la matrícula. No, fue un cliente de la Defensoría, pero viene afligido diciéndole, mire, me enteré porque a mi vecino le pasó que no le terminaron el sucesorio porque no tenía para pagar la caja. Sí. ¿Me va a pasar lo mismo a mí? No, lo que hacemos en ese caso es asesorarlo, pedir audiencia con la caja y bueno, tratar de... Fue siempre cliente de la Defensoría, ¿no? Ajá, no tiene que pagar aportes. ¿Por qué? Porque el defensor no genera aportes. La actuación del defensor oficial no genera aportes, no genera pago de contribuciones o tasas por el artículo 31 de la ley del Ministerio Público, la 7328. ¿Y hay algún fallo que ratifique esta Sí, situación? es un sucesorio también, Tapia. Muy bien, plenario. doctor. Muy bien, muchas gracias. Doctor Medina. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Vos ya ejerciste el cargo por el que estás concursando, fuiste subrogante. En el 2022. Y ahí conocerás que Tartagal está lleno de comunidades indígenas. Sí. Te habrá tocado defender a miembros de comunidades indígenas, frente quizás a acciones
derivado de cuestiones de derecho posesorio. Sí, sí. ¿Qué plexo normativo conoces aplicable a esos temas? Bueno, está la ley de las comunidades, pero ahora está suspendido porque bueno, no se ha prorrogado el artículo que prevé la suspensión de las ejecuciones de desalojo, de reivindicación, todo eso. Pero hay un plexo normativo provincial, que es la 7568, que prevé la regularización de todo lo que son familias rurales, agropecuarias, que también se puede permitir, digamos, la defensa de la comunidad indígena por medio de esta ley provincial, ¿no? Sí, hasta el año 24 estaba prevista la prórroga de esta ley que suspendía los desalojos, todo lo que es materia de acciones posesorias o reales, y se derogó la posibilidad de prorrogar la suspensión de esa ley. Pero Gracias. tenemos la 7568. Está muy bien. Doctor Lomani. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Bueno. Pongamos un caso práctico. Una persona analfabeta se presenta, o de una comunidad que no conoce el español, digamos, se presenta a pedir la asistencia de la defensa pública planteando de que tiene en su contra una ejecución hipotecaria de un tercero. Ahí surgen varias dudas, si pudo o no pudo entender lo que está firmado y demás cuestiones. ¿Cómo actuaría usted en caso por el estilo? Bueno, en el caso de las comunidades, los miembros de las comunidades indígenas, uno de los obstáculos es justamente la interpretación, la comunicación, porque bueno, muchos siguen con el dialecto originario y no entienden nuestro dialecto o inclusive los términos jurídicos propiamente dichos. Lo que nosotros hacemos en ese caso para asesorarlos, pedimos el acompañamiento de un intérprete, ¿sí? O bien la comunidad también tiene su propio intérprete o su propio acompañante o como su guía, ¿sí? Entonces pedimos la intervención de esa persona. En lo que es el proceso, lo que hacemos es pedir vista del expediente para poder tomar intervención y ver el estado procesal en el que se encuentra. Denunciamos la situación de vulnerabilidad porque, bueno, esta es una persona que además de ser carente, es hiper vulnerable porque es miembro de una comunidad, no se puede dar a conocer, o sea, hacemos conocer al juez esas situaciones de extrema vulnerabilidad, pedimos audiencia o pedimos la intervención para que nos remitan las actuaciones digitales o en papel, si es que existen, para ver en qué estado están y asesorarlo a la persona. Muchas gracias. Doctora Macul. Sí, en ese caso plantearía alguna nulidad, ¿cuál sería su función frente al caso concreto? ¿Por qué lo haría? ¿En qué se fundamentaría? Y lo que pasa es que depende del estado en el que se encuentre el trámite, ¿sí? Hay que ver hasta dónde se avanzó, si es que está rebelde, no está rebelde, si es que fue bien notificado o no. Aparentemente no fue bien notificado porque no entiende. Entonces pedimos que si se puede retroceder, planteando la nulidad, o sea, haciendo ver de qué derecho fue privado y cuál es el interés que tiene en juego. Y sí, generalmente son muy flexibles los jueces, sobre todo de Tartagal, y sobre todo en los procesos de familia, son muy flexibles en dar la oportunidad, por más de que esté, por ejemplo, rebelde la persona, darle la oportunidad de tener una audiencia, de asistir con un intérprete, con su defensor, con otro miembro de la comunidad. Es bastante. Yo lo hice en un cuidado personal en donde ya la madre estaba rebelde, pero ella no entendía ni siquiera la cédula, no entendía nada, le notificaron por la policía, todo bien, con aviso de prevención, todo, pero ella no entendía ni el contenido ni la trascendencia de la cédula que estaba recibiendo. Entonces ya vino rebelde, ya creo que estaba abierto a prueba el trámite y se peticionó justamente esto de que ella no entendía el contenido, no había forma de que ella hubiera entendido la trascendencia, los efectos de la notificación y que se le fije una audiencia con un intérprete para que se le explique la situación y de alguna forma a ver si es que se puede resolver retrotrayendo el proceso si es que es posible, ¿no? Obviamente sin vulnerar también la otra parte.
¿Y tiene alguna formación en inteligencia artificial? ¿Considera que es necesaria, se puede utilizar en el desarrollo de lo que va a ser su futuro, en el caso de que usted ocupe ese cargo? Sí, nosotros, yo creo que además de la inteligencia artificial, cualquier herramienta tecnológica o digital nos permite desarrollar mejor la prestación de servicios, ¿sí? Sobre todo en Tartagal tenemos el tema de las distancias, además del tema de los miembros de comunidades originarias, las distancias con otros carentes, ¿sí? Lamentablemente nosotros en el sistema público de la defensa, y me atrevo a decir acá en el centro también, es un sistema que trabajamos tecnológicamente bastante obsoleto a la par del abogado particular, ¿sí? Nosotros, para que sepa, tenemos un puente, un sistema puente de notificaciones, y la verdad que eso es una gran debilidad del Ministerio Público de la Defensa, ¿no? No tener las mismas herramientas que un abogado particular. Creo que el sistema está diseñado, el del expediente digital está diseñado para el sistema Jurix del abogado, y nosotros no lo tenemos. Y tenemos problemas en las notificaciones, porque justamente hay un puente entre el Poder Judicial y el Ministerio Público de la Defensa para que nosotros tengamos, digamos, acceso a las providencias. Por más que estén publicadas en el SED, no las podemos, digamos, tener en cuenta en la cantidad, en el cúmulo de trabajo. El sistema digital que tenemos podría mejorar, por ejemplo, en alertas de procesos estancados. ¿A usted se le ocurre algo para mejorar? Sí, nosotros propusimos, por medio de la Defensoría, diseñamos un programa que por lo menos tenga alertas, como le digo, de procesos estancados, de discriminación de los procesos. Ni siquiera tenemos discriminados los procesos en tipos de, por ejemplo, ordinario y sumario, nada. ¿Cómo hacen para hacer todo el seguimiento de los expedientes? Manualmente, y es ¿Uno por uno? Sí. Y es prácticamente, es muy dificultoso el cúmulo. ¿Y qué volumen de expedientes manejan? No, nosotros depende de la cantidad de empleados, pero por ejemplo, cada empleado tiene 250 trámites. Perdón. De nuevo. ¿Y cómo haría usted, por ejemplo, para evitar situaciones como una caducidad de instancia? La verdad que es muy difícil ese tipo de control. El gran temor de nosotros es justamente, sobre todo en los procesos civiles netos, el gran temor es la caducidad de la instancia. Así que nosotros tenemos, en el sistema que tenemos actualmente es de recordatorios, así que cargamos recordatorios manuales para que no se nos caigan los procesos, para generar un acto impulsorio. Gracias, doctor. Volvemos al siglo pasado. Adelante, doctor. ¿Cómo le va, doctora? Buenas tardes. Buenas tardes. Veo en su currículum que tuvo la suerte de desempeñar funciones en el interior, Joaquín B. González, Distrito Centro y Tartagal. En base a esa experiencia, ¿cómo podría materializarla en un plan de trabajo en la función que está concursando? El magistrado del interior, bueno, yo estuve como funcionaria en Joaquín B. González, como secretaria de un defensor también, y bueno, después tuve la experiencia esta del 2024 como magistrada. El magistrado del interior es no solo en Tartagal, es bastante particular porque como son tan pocas las defensorías a diferencia del centro, toca hacer muchas veces no solo de defensor civil, hay que hacerle el reemplazo a la defensora de violencia, hay que hacerle el reemplazo al defensor multifuero de embarcación, que también muchas veces lleva a ir a juicio de debate. Y bueno, digamos, esa nota de tener que saber algo de lo penal, lo adquirí justamente en González cuando yo estaba como secretaria. Como es una sola defensoría civil y una sola penal, como secretaria me tocaba indefectiblemente reemplazar a la secretaria penal, y una vez me ingresó un traslado de un requerimiento de elevación a juicio, y yo había salido de la universidad con la instrucción formal y después nunca más vi penal porque estaba en la defensoría de familia acá en el centro. Así que me tuve que poner a estudiar, a actualizarme, interiorizarme qué es lo que tenía que hacer, cómo podía formular el borrador para el defensor, que era la tarea del secretario. Y bueno, y ahí es como que yo tomé conciencia de que si yo quería rendir para el interior tenía que saber un poco de todo. Yo creo que con mucho orgullo lo puedo decir, yo he pasado por muchas defensorías. Acá en el centro están subdivididas por especialidades. Yo estuve en una defensoría de familia,
estuve en una defensoría penal, aunque muy poco tiempo, aprendí algo, por lo menos sé lo básico del sistema acusatorio. Estuve en una defensa y ahora actualmente estoy en una defensoría que hace solamente trámites civiles. Algo me formé en cada una de esas defensorías y creo que el plan de trabajo para esta defensoría de Tartagal, creo que es eso, es ir formando a los que ya están en el equipo de trabajo. A mí me tocó en el 22 atravesar un poco la crisis de los que ellos venían porque había sido destituida el anterior titular. Y fue un poco acomodarnos su manera de trabajar y mi manera de trabajar, ayornarnos, yo un poco explicarle también cómo se trabaja acá en el centro, tratar de llevarles ese punto de vista. Nosotros siempre decimos que en las defensorías civiles, como no trabajamos por honorarios, trabajamos por la calidad del servicio. Y yo creo que sí es posible llevar esa calidad de servicio al interior. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias. ¿Listo? Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Le voy a hacer dos consultas que le pido que me responda brevemente, más no hace falta que se explaye mucho. La primera es su motivación para ser defensora oficial civil 1 en Tartagal. Y la segunda, que nos cuente desde su visión la importancia de la defensa pública. ¿Por qué la defensa pública es o no importante y especialmente en Tartagal? Bien, la motivación personal no solamente es por una cuestión de preparación profesional, sino también porque, como lo dije en el concurso anterior, yo tengo una educación de parte de mi familia con valores altruistas. Entonces, para mí es de manera genuina que sale ayudar al justiciable. De hecho, cuando desarrollé mi actividad profesional, mi actividad desde el juzgado y ahora desde la defensa pública, para mí es natural ir al justiciable, ver en qué se lo puede ayudar y encauzar con los conocimientos que tengo las peticiones judiciales y extrajudiciales. ¿Y por qué el civil y por qué Tartagal? Yo tengo una preparación académica en lo civil, en lo no penal, lo cual estoy buscando constantemente cursos, posgrados, para seguir perfeccionándome. ¿Y por qué Tartagal? Tartagal, yo tengo una vinculación familiar con Tartagal, mi mamá es de Vallivian y he crecido siempre en Tartagal, en embarcación, y por lo cual encuentro una identidad personal con el lugar. Y sí me parece muy importante el rol de la defensa pública y más en Tartagal porque aunque no me gusta decir lo que es el norte, porque es desde una visión centralista, pero Tartagal es uno de los pueblos, y Tartagal y todo lo que es el departamento de San Martín y Rivadavia Banda Norte son localidades que les falta el acceso a los servicios públicos y me parece que nosotros que tenemos preparación y podemos tener una visión mucho más amplia y cómo acceder a esos servicios, a ayudarlos, es sumamente importante. Y la defensa pública ya, a pesar que no está tan conocida, porque hay muchas personas que no saben que pueden tener un abogado, a pesar de que está desde el año 87 la Defensoría, todavía no conocen que pueden tener un abogado público en lo civil. Me parece muy importante que siga estando y que se siga ampliando más con el trabajo del asesor itinerante, que es el que va de pueblo en pueblo, asesorando y mandándonos todos los reclamos del justiciable. Entonces sí me parece que siga no solamente interviniendo, sino a la vez ampliándose la defensa pública. Tenía entendido que hay un proyecto de una defensa pública, Defensoría Civil 3 y otros tipos de proyectos que van justamente ampliando desde el lado no solamente de la defensa del Ministerio Público, sino del Poder Judicial también, porque somos todo el servicio de justicia, de ir llegando al justiciable, porque más en esos lugares donde estamos en la situación económica actual, les cuesta llegar a la justicia. ¿Y la Defensoría itinerante, qué le parece a usted como sistema? Excelente. ¿Sí? Excelente. De hecho, a veces me da muchas ganas a mí de acompañarlos, porque ellos tienen muy limitada su actuación. Ellos, si bien pueden incluso hacer convenios, actas, acuerdos entre las personas, porque en algunos pueblos la figura del asesor itinerante es el juez, es como representa la justicia. Y ellos a veces hacen el acta, pero muchas veces están medio acotados en la consulta de algún expediente en trámite, o también incluso en cuáles son de canales alternativos
de trabajar ahí dentro del Poder Judicial, porque nosotros a veces tenemos relación con otros magistrados, otros funcionarios, y que nos van contando cómo van resolviendo algunas cosas, y a veces el asesor no tiene esa relación, porque el asesor tiene un solo día en la semana que hace oficina, que sería en Tartagal. Después está todo el tiempo afuera, y nos relacionamos por teléfono, y a veces él pierde ese trato. Por eso a mí sí me gustaría ir a acompañarlo en lo posible, si puedo, con la organización de la dependencia, acompañarlo por lo menos una vez al mes o algo para estar presente. De hecho, me pasó con el defensor multifuero, que él es de embarcación. Tenemos un caso de unas personas que son de IGMA, que él puede ir con su camioneta, yo también, y resolver ahí, porque ellos tienen mucha dificultad para llegar incluso a esta embarcación. Los pasajes son muy caros, 50.000 pesos una persona para ir y volver a Tartagal. Es muchísimo cuando son personas de escasos recursos y que viven a veces con la asignación universal, que son de 350.000 pesos. O sea, estamos hablando de un cuarto, más o menos de un cuarto de su ingreso mensual para que vaya hasta el Poder Judicial. Entonces, sí nos lleva a que nosotros veamos, a plantearnos qué podemos hacer desde el lado de los profesionales, y los servidores de la justicia, de cómo llegar a ellos. Gracias, doctora. Doctora, Sí, doctora. ¿Quiere comentarnos algunos lineamientos de su plan de trabajo? Usted presentó plan de trabajo. Sí, bueno, yo actualmente estoy desempeñándome en el cargo de defensora oficial civil y tuve varias etapas en la gestión. Desde un principio tuve, si bien los conocía a todo el personal, porque desde el juzgado tenía relación con los mismos, tuve que conocerlos paulatinamente. ¿Cómo? Con reuniones particulares, con reuniones grupales, y voy conociendo cuáles son sus ventajas, desventajas, sus fortalezas, ¿sí? En qué trabajar. Me ha costado hasta a mí aprender de que hay cosas que no tenía que insistir, a pesar de que era buenísima la idea, pero porque hay que respetar también el recurso humano que tenemos y qué habilidades tiene. Por ejemplo, yo quería que el personal de mesa de entrada se capacite más en lo jurídico, cuando él tenía habilidades de contención, tenía habilidades de gestión, de acompañar a la persona, y la verdad que desde la Defensoría, cuando sos la primera puerta a la justicia, eso es valiosísimo, valiosísimo. Entonces dije, de ahí voy a tratar de sacarle las otras tareas para que él siga potenciando ese trabajo. Y bueno, yo tenía conocimientos de manejo de nuevas tecnologías, inteligencia artificial, estas nuevas aplicaciones que los chicos no lo conocían, y también fui aplicando ¿cuál es el objetivo? Con una mirada más, ya con una visión más organizacional y con el objetivo de empezar a desburocratizar algunos procedimientos que empiecen a ganar tiempo en digitalizar algunas cosas para tener tiempo para la atención al público. Porque la Defensoría tiene muchas personas que van, como es más con el tartagalense, como una ciudad tan chica, las personas cuando pasan justo por el Poder Judicial dicen, me voy a ver cómo va mi caso. Y así se nos acumulan muchas personas y nosotros tenemos el deber de escucharlos. A veces le decimos, señor, espere un poquitito, yo me voy a una audiencia, si quiere venga mañana a primera hora, vino a las 11, vino a las 12, venga mañana temprano, yo a las audiencias empiezo a las 9. Si no, espera a mis secretarios. Y me esperan, son las 1, 2 de la tarde, que a veces salgo de una audiencia sumarísima y están ahí, y yo obviamente que lo voy a atender si esa persona fue a ver. Entonces la organización fue en base a eso, en que la atención sea de calidad, sea estar presente para el justiciable y escucharlo. Porque más que nada la defensa pública es escuchar, estar ahí y darle las alternativas. Una de las cosas que puse en el plan es que hacemos muchas actas. Las actas, por la dinámica a veces no se hace, pero cuando hay varias alternativas de asesoramiento jurídico y la persona que a veces tiene errado algunos conceptos jurídicos, les das las alternativas de ventajas y desventajas y las consecuencias de su decisión, se la damos para que ellos vayan y la consulten con un familiar. Porque las decisiones que toma una persona siempre va con interconsulta con un familiar, un vecino, un primo o algo. Y vuelven y nos dicen cuál es la instrucción. Entonces, nosotros de ese lado, ¿por qué empezamos a organizarnos así, de ese modo, que no lo venía haciendo? Para tampoco no tener, hay algo que puse ahí, que una imagen negativa que tenía la Defensoría. Sabemos que hubo un juicio político, entonces hubo muchas quejas.
y a mí me tocó, y bueno, con todos salimos al frente, con todo el equipo, a asistir a las personas que estaban en la fila, salir y preguntarle, porque eso también es parte de levantar la imagen, de decir, nosotros estamos para escucharlo, queremos escucharlo, pase, venga acá, siéntese. Entonces, ese fue el programa mío. Doctora, además de la atención a vulnerables, ¿qué otra actividad tiene solo la defensa pública que no tiene el resto de los colegas que litigan? Bueno, nosotros tenemos una posibilidad que está ahí en la ley del Ministerio Público, que es la conciliación. Nosotros tenemos la posibilidad de que... Bueno, pero eso formal o informalmente también lo podrían hacer los colegas. ¿Qué tipo de clientes atiende la defensa pública que no atienden los colegas? Es verdad, nosotros tenemos el deber de asistir para que accedan a justicia a todas las personas de escasos recursos. Ya desde el Colegio de Gobierno, después de varias resoluciones, la última, que data del año 2018, estableció que se considera personas de escasos recursos, carentes de recursos. La vuelvo a traer, doctora. Sí. Una persona de escasos recursos puede ser que trabaja, por ejemplo, en la casa de un abogado. Sí. O que haciendo jardinería ocasional, supongamos, para no digamos que el colega no paga lo que corresponde. Y puede ser asistida por este colega. Pero hay una categoría de clientes o una categoría de justiciables que solo son asistidos y conforme a la ley por la defensa pública. Las personas vulnerables que los ausentes. Los defensores, perdón, me estaba olvidando, sí. O sea, somos defensores de pobres y ausentes. Y sí, tenemos la obligación de intervenir, pero siempre con un previo control. Tenemos una carga de controlar si en el proceso se cumplieron los pasos para que nosotros tomemos intervención. ¿Y en las medidas preparatorias? Sí, también, porque para garantizar la bilateralidad de la producción de una prueba, en una de las medidas preparatorias puede ser la producción de una prueba anticipada. ¿Y ese es un control de mera legalidad o exige compromiso real del defensor oficial? No, siempre un compromiso real. O sea, nosotros tenemos que ver si en el futuro podría ser nuestro cliente o no, un control legal de que se dé la prueba, pero estar intervenido, o sea, sí garantizar esto. Bien, le hago otra pregunta. Dentro de la gente esta que usted dice concurre con distintas inquietudes a la defensoría, llega una persona que dice, mire doctora, ustedes me llevan el sucesorio de la casa de mis padres y me ha contado el vecino que no lograba terminar el sucesorio porque no tenía la plata para pagar la caja de abogados. ¿Qué podemos hacer respecto de eso? Sí, la defensoría, desde que el inicio hasta el final estuvo interviniendo, nosotros hacemos planteo en la caja antes de la vista o incluso si ya está en vista, porque nos puede suceder que esté trabado hace años y esté en la caja, de que están exentos. Nosotros tenemos un artículo de la ley del Ministerio Público que establece que estamos exentos de cualquier tributo de las actuaciones que intervino la defensa pública. Entre esos también. ¿Y hay algún fallo que ratifique ese criterio con claridad? Sí, hay varios fallos, no me acuerdo ahora el nombre, pero hay un fallo que se lo cita en varios. Hasta ahora la caja, cuando va en vista, nos tomamos el trabajo de ir hasta la caja, hacerle recordar esta normativa a pesar de que está en un escrito peticionado y sí lo reconoce. Sí. Muchas gracias, doctora. Gracias. ¿Cómo te va, doctora? Buenas tardes. Bien. Vos estás a cargo de la Defensoría actualmente que estás concursando. Sí. Tartagal está lleno de comunidades indígenas. Debes atender a miembros de comunidades indígenas. Sí. Bueno, ¿cuál es el plexo normativo que estás aplicando hoy para defensa, ponerle de acciones vinculadas a turbación de la posesión y esas cosas? Bien, tengo justo un caso que hace poco tuve que contestar la demanda, que tras ya la derogación de la 2660, recurrí a las viejas leyes que existen actualmente, que es la que creó el INAI, o sea, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y también el que reconoció el convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 169. Esas dos leyes, que ya están incorporadas en nuestra legislación, más obviamente la Constitución Nacional, más la Constitución Provincial y más nuestro Código Civil, que reconocen expresamente la posesión ancestral tradicional que tradicionalmente ocupaban las comunidades originarias,
lo estoy aplicando como defensa. Y es una defensa que hay que insistir. ¿Por qué? Porque algunos jueces, más que tuvimos jueces que estaban de subrogantes en el fuero civil, aplicaban la ley. La ley de que del derecho real, de la defensa de la acción posesoria, de la acción policial, que eran los interdictos. Y un marco muy acotado para conocer toda la problemática del derecho indígena. Entonces, me tocó, en derecho de reivindicación, por ejemplo, me tocó contestar y hacer intervenir a, me enteré hace poco de que la Defensoría Federal tiene un programa de asistencia intercultural a todos los defensores, no solo federales, sino provinciales. Entonces pedí que se intervenga un dictamen técnico jurídico con ellos. Después otras comunidades que también tenían interés en el espacio que se estaba reivindicando. También a otras comunidades, al Instituto Provincial de Asuntos Indígenas, el IPIS de acá, que es un instituto autárquico. Pensé que dependía de alguien, no, es un instituto autárquico. Así que a todos ellos los voy llamando, asuntos indígenas también. Muchas gracias, doctora. Doctora, ¿cómo está? Doctor, bueno. En la defensoría que usted está gestionando actualmente y concursando, seguramente ven muchas cuestiones con extranjeros. Les toca atender gente más de otros países, más estando en una zona fronteriza. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo filtran la actuación y la defensa con respecto al extranjero? Bien. Bueno, nosotros tenemos la particularidad que al ser una provincia que limita con dos países, que es Paraguay y Bolivia, me tocó una oportunidad de una persona que tenía sus hijos que iban a la escuela del lado de Bolivia. Estamos hablando de Acambuco, toda la parte del río, ya da para el lado de, creo que el departamento Bermejo, y cruzaban allá y venían acá. Entonces lo que yo le decía al señor es que el centro de vida de las chicas, que me lo delimite bien porque estaban de un lado o del otro. Dijo, no, están allá con la madre. Bueno, todos los reclamos, lamentablemente, nosotros asesoramos, tiene que ser allá si es el centro de vida. Pero sí trabajamos mucho con el consulado de Bolivia, porque ellos conocen, como la mayoría quieren tener la nacionalidad argentina por algunos beneficios que no lo tienen en el lado del servicio de salud, todos los servicios públicos en general. Entonces, nosotros, el consulado los conoce a casi todos, porque pasaron por ahí, preguntaron algo, o migraciones también. Entonces tratamos de que nos den la información para ubicar al cliente, porque a veces el cliente viene y borró el número, no está, o se dedica a ser bagallero. Entonces tratamos de trabajar con ellos. Y siempre los asesoramos de que tienen que tener un domicilio acá, tienen que ser residentes en la Argentina, porque nuestras leyes es del ámbito territorial en la Argentina, así que si se quedan, tienen que estar acá y siempre constantemente venir a la defensa, porque como están constantemente yendo y viniendo, nos dificulta después encontrarlos, porque nos dieron un poder para actuar y después las audiencias se suspenden porque no vienen, no podemos notificar, no era la dirección que dejó. Entonces sí, claro, eso le iba a preguntar, ¿hay alguna forma de control del domicilio que denuncian o algo por el estilo que esté dispuesto por la Defensoría, o a usted se le ocurre eventualmente algún procedimiento usando inteligencia artificial o algo por el estilo? Bueno, nosotros le pedimos siempre copia del DNI, salvo que realmente sea un extranjero que esté tramitando su residencia, todos estos requisitos para que sea amparado de algún derecho que quiera que sea reconocido, algún derecho humano. Pero por lo general sí le digo, porque nosotros no estamos yendo a Salvador Massa, nosotros trabajamos desde el Tartagal y nos ayuda, nos auxilia el asesor itinerante. Entonces al asesor itinerante le digo, exigile copia, el celular, copia del DNI, el de la vecina, el teléfono de la madre, de la prima, de la tía. Si me dice dónde vive, o sea, que me traiga una foto, que me traiga quiénes son sus vecinos, porque nos pasa que son de alquileres, a veces de temporales, y no lo conocen. Dicen, no sabemos quién es Raúl, no lo conocemos. Y así nos dejan acumuladas a veces las acciones, porque nosotros no controlamos ese tipo de acciones que ya nos viene de la asesoría itinerante. ¿Y qué hacen en esos casos que les queda la acción a medio camino? ¿Ustedes buscan el archivo directamente porque también están en riesgo que a lo mejor algún profesional o la contraparte
les puedan plantear eventualmente una caducidad de instancia, más allá que ustedes tienen poderes, digamos, para actuar. Me pasó en varios cuidados personales, nosotros hacemos una defensa técnica, ya en esos casos, porque no tenemos una instrucción de su caso en concreto, qué es lo que quiere, qué es lo que busca. Si nos dejó un poder para hacer que el cuidado personal tenga con sus hijos, y bueno, vamos a pedir todas las pruebas. Si le sale bien, buenísimo. Si no le sale mal, bueno, es consecuencia de sus propios actos también. Pero sí seguimos hasta el final porque es nuestro deber. Gracias. O sea, doctora, a ver si entendí bien, usted, ¿qué es la pregunta del doctor iba direccionada a si los extranjeros y los argentinos podían ir a pedir la defensa de sus derechos a la Defensoría. ¿Hay una igualdad, no hay una igualdad? ¿Por qué sí, por qué no? O sea, esa es técnicamente la pregunta. Un argentino y un boliviano van a pedir ayuda o van a pedir la defensa de sus derechos. ¿Cómo son tratados en la Defensoría y por qué sería factible atenderlos o por qué no sería factible atenderlos? En principio nosotros lo atendemos siempre, o sea, viene, lo cargamos en el sistema, si estamos de turno y nos corresponde, y lo atendemos porque tenemos una asesoría que tenemos que realizar. Y de ahí vamos viendo si somos competentes o no, porque hay planteos que no corresponden en la Argentina, por ejemplo, o alguna restitución o algo que el centro de vida ya esté del otro lado, o sea, del lado, nosotros decimos del otro lado, que es de Bolivia o Paraguay, y él sea de allá. Pero eventualmente viene acá y se sabe que la gratuidad la tenemos y que podemos auxiliarlo, entonces... En un caso concreto viene una persona de ciudadanía que sea boliviano y viene a pedir, por ejemplo, que un divorcio, ¿sí? Un divorcio de una persona que vive en el extranjero. ¿Usted lo toma, no lo toma? ¿Por qué si lo toman o por qué no lo tomarían al caso? Depende si justamente la competencia es acá, si el último domicilio fue en el departamento San Martín. Sí, sí lo tomamos porque corresponde, él tiene que acceder a su divorcio y los tribunales son acá. Sea argentino, sea boliviano, sea de cualquier nacionalidad. Nosotros filtramos si es de casos recursos y si tiene domicilio, por más que la nacionalidad sea boliviana, pero tiene domicilio en el distrito. Sí, con el domicilio es el que nos basamos. Bien. Sí. Doctor Burgos. Sí, buenas tardes, doctora. Le escuché con atención en valorar sus recursos humanos, de los que cuenta actualmente donde está creciendo la pensión. Como prioridad, ¿qué tipo de capacitación o formación propondría para ese personal para apuntalar, obviamente, esta visión que usted tiene en el trato al ciudadano? Bien, nosotros primero hacemos muchas reuniones a primera hora, 7:30 hasta las 8. ¿Por qué? Porque como hay muchas veces que yo me ausento por estar en audiencia, los chicos tienen más contacto con el justiciable. Y hay situaciones donde hay personas que acuden a la Defensoría que están desbordadas. Le empiezan a pegar el escritorio, las ventanas. Y esa es la primera, como nosotros tenemos una carga también y somos la puerta de la justicia, incluso ellos no saben que podemos ser sus abogados, la primera habilidad que deben aprender es transmitir la calma, la escucha activa y que tienen la posibilidad de ser escuchados, de que ingresen, tengan un espacio más íntimo y no estando en una fila con todos los justiciables y que todo el mundo se entere de su problema. Le damos esa posibilidad y yo creo que esa es la primera capacitación. ¿Por qué? Porque ya hay capacitación. Yo me sorprendí porque... ¿El Ministerio Público cuenta con esa capacitación? Tenemos no tengo conocimiento, pero sí tenemos nosotros un equipo interdisciplinario que ya los chicos saben, como un protocolo interno que tenemos, que cuando está así llamamos a la psicóloga para que nos dé una mano de cómo contenerlo. Y también hasta ella misma lo acompaña y le damos un vaso de agua, preparamos un té o esas cosas que no están en un manual. Eso es de humanidad. Entonces lo primero es eso lo que se tiene que prestar como servicio. Si atendemos personas vulnerables, lo primero que se tiene que potenciar es eso. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Buenas
Buenas tardes, doctora. Permiso. Buenas tardes. En primer lugar, una pregunta conceptual que le pido una respuesta breve. ¿Me podría hablar de la importancia de la defensa pública en general y en particular para el departamento de San Martín y Tartagal? Perfecto. Bueno, el rol de la defensa oficial es muy importante. Entiendo que es una garantía para todos los ciudadanos que no poseen recursos, que vean garantizado el acceso a la justicia efectivamente. Generalmente son personas en situación de vulnerabilidad y sobre todo en lo que es el departamento Tartagal, donde tenemos comunidades originarias, en el medio de muchas familias rurales, de escasos recursos. Entonces creo que ahí es donde se ve efectivo el derecho de acceder a la justicia para nosotros y garantizar el principio de inmediación con los ciudadanos y darle la posibilidad de acceder a una solución a los conflictos que planteen. ¿Y conoce cómo es el sistema de asesoría itinerante en el caso concreto de Tartagal? Sí, entiendo que existe un abogado de la Defensoría Pública que se desempeña, va por determinados días a brindar asesorías, obviamente, para los ciudadanos allá en el departamento Tartagal. Y en todos los departamentos judiciales se encuentra esa figura del asesor itinerante. Ok, gracias, doctora. Doctor Villanueva. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, me llamó la atención de su plan de trabajo que usted se refiere al plan estratégico del Poder Judicial de la provincia de Salta y al Código Iberoamericano de la Función Judicial. ¿Por qué enmarca un plan de trabajo del Ministerio Público en estas normativas? Yo creo que nuestro rol, el de defensor, también es un rol dentro de la magistratura. Yo creo que si bien uno puede ejercer el rol desde el Ministerio Público y desde la defensa, nuestro trabajo es justamente, se ve efectivizado en el Poder Judicial. Pero no averiguó si hay un plan estratégico del Ministerio Público de la Defensa, del Ministerio Público en general. Sí, no. No indagó. No, en eso porque no indagó. Más allá de la coexistencia y que tanto la magistratura resolvente como la magistratura requirente formen parte del servicio de justicia, muy probablemente, como tienen misiones diferentes, los planes estratégicos y las decisiones sean distintas. ¿Conoce usted cuál es la conformación y más o menos qué tipo de trabajo hace la Defensoría para lo que aspira? Sí. Hoy en día está conformada, bueno, tiene una defensora subrogante, una secretaria, mesa de entrada en personal administrativo. ¿Una sola secretaria? Tiene dos secretarías, perdón, y hay dos defensorías allá también, pero bueno, en este caso hay justo una subrogancia. Se encuentra, en general, las temáticas que suelen trabajar son asuntos de familia y asuntos civiles y comerciales. En menor medida tienen asuntos laborales. Estadísticamente. ¿Y sabe más o menos la proporción entre familia y civil común? Sí, creo que el mayor porcentaje, no quiero dar números, pero el mayor porcentaje son asuntos de familia seguido por civil y comercial. Bien. Específicamente. Bueno, otra pregunta, doctora, en relación a la tarea propia ya de la Defensoría Oficial. ¿Qué tipo de representación tiene la Defensoría Oficial que no tienen los defensores particulares? ¿Qué tipo de clientes tiene la Defensoría, si se quiere expresar de esta manera, la Defensoría Oficial que no tienen los defensores particulares? Bueno, con las personas carentes de recursos específicamente acceden a la Defensoría Civil. Está bien, pero ¿esa es una competencia exclusiva? Sí. ¿Podrá haber alguna persona carente
recurso que consiga igual que un abogado de la matrícula lo represente. Sí, sí, también podría, totalmente. Exclusivamente por ley, por diseño constitucional, ¿a qué otro tipo de personas con prescindencia de cuál es su patrimonio o cuáles son sus ingresos puede y debe defender la defensa pública? No. ¿A los ausentes? Sí, exactamente, sí, a las personas ausentes. ¿Cómo sería esta representación? ¿Sabes? ¿Informó? Sí, se encuentra, está en el Código Civil y Comercial de la Nación, específicamente son personas que... ¿Se aplica el Código Civil y Comercial de la Nación en el proceso salteño? O sea, como código estoy hablando, pero está... Proceso, dijo exactamente. Usted, ¿no? Sí, en el procesal también se encuentra... ¿El Código Procesal Civil de la Nación, entendí bien yo? No, dije de la Nación, perdón, de la provincia de Salta. Ajá. Bien. ¿Sabes si hay algún requisito respecto de, o a partir de alguna instancia en la que interviene el defensor en un primer momento? ¿Cómo es eso? ¿O cuál es la función del defensor una vez que es convocado en este tipo, en procesos con este tipo de personas ausentes? Bien, cuando estamos en un proceso donde hay personas ausentes, específicamente en lo que es se tramita la parte del patrimonio, generalmente se refiere a esa temática. Entonces, ahí tiene su intervención, conforme obviamente el planteo que se haga. Le hago otra pregunta. Dijo usted, y principalmente y sí mayoritariamente, el trabajo de la Defensoría está orientado a la asistencia de personas con bajos recursos. Sí. Supongamos que usted acceda a esta Defensoría y la primera semana en la que usted está como defensora, viene un cliente de la Defensoría, alguien que ha sido atendido siempre por la Defensa Pública, y le dice: ay, doctor, estoy afligido porque ya que estamos terminando el sucesorio de la casa de mis padres, no sé si voy a poder pagar la caja de abogados. Me contó la vecina, charlando del sucesorio, que a ella le salió muy caro esto de la caja y yo no sé si lo voy a poder pagar. ¿Qué le respondería a usted a este cliente? Dentro de lo que de las medidas que podría recomendarle, podríamos iniciar en paralelo junto a ese proceso, estas personas carentes de recursos, el beneficio de litigar sin gastos. ¿Es necesario hacer el beneficio de litigar sin gastos? ¿No sabe si hay alguna normativa que regule particularmente la situación? Sí, en la provincia de Salta sí existe una normativa, no me acuerdo el nombre. ¿Algún fallo que plantee la cuestión? ¿Conoce? No. Bueno, gracias, doctor. Gracias, doctora. Doctor Medina. ¿Cómo te va, doctora? Buenas tardes. El cargo para el que estás concursando se centra en Tartagal, departamento San Martín, lugar donde, como vos dijiste, hay comunidades indígenas. Eventualmente te tocaría defender los intereses de miembros de comunidades indígenas, por ahí ante acciones posesorias, perturbación de esas posesiones. ¿Qué plexo normativo usarías vos para defender? A partir hace una semana se prorrogó la ley 7.658 sobre regularización específicamente de pequeños campesinos, de familias agropecuarias donde hay comunidades originarias, respecto para evitar desalojos, por ejemplo, sentencias que estén en proceso de ejecución. Y después, tenemos el marco constitucional de la Nación Argentina, artículo 75, inciso 17, la Constitución de la provincia de Salta, el Código Civil y Comercial, el convenio BIT 169, que permitiría y que me permite proteger a personas de comunidades indígenas. Gracias, doctora. Doctor Lomani. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Como defensora,
de pobres y ausentes. ¿Cómo haría usted, o si hay alguna normativa que nos pueda referenciar, para determinar si efectivamente son pobres las personas que usted está atendiendo, o de escasos recursos en todo caso, y más teniendo en cuenta que usted está en una zona fronteriza y va a tener que atender seguramente personas de otros países? En general, cuando van a la Defensoría, primero como algo práctico, lo que solíamos hacer en mi caso era corroborar el tema, me acuerdo, de negativas de ANSES, por ejemplo. Veíamos, por ejemplo, si tiene beneficios sociales, si no cuenta con beneficios sociales, ver el tema, a ver si me presenta documentación sobre sus ingresos económicos, propiedades y demás, ver el monto si se encuentra dentro de lo que es el salario mínimo, vital y móvil, por ejemplo, para poder ver si entraría como una persona que accedería obviamente como carente de recursos. Muchas gracias. No. Doctora. No tengo preguntas. No. Gracias, doctora. Muchas gracias.